Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea del día de hoy, en la cual vamos a estudiar el tema de presente simple, el tiempo presente simple, muy importante, muy relevante cuando estamos iniciando nuestros estudios en el idioma inglés. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Welcome to our online session. For today, we're going to study the subject of simple present tense, which is a subject that it's developed and studied in the second and third unit of our course. Very important, very relevant when we are learning English to understand this subject. So the first thing that we need to remember or to identify is when are we going to find this tense being used? When this tense can be used, what are the applications that we may have for the simple present tense? The first is when we want to talk about habits or activities or things that we do on a day-to-day basis. Some examples are I always drink coffee at work. He goes to bed at 11 p.m. They often eat lunch at school. When we read these sentences, this is uh, expressing somehow as a daily routine or some activities that that person does regularly. We can also use the simple present tense to talk about schedules or plans that we have for the future, events that we expect to happen in the future. So, examples of this could be when we want to talk about the arrival of a train or the time in which an event is scheduled to happen. For example, the train arrives at 3 p.m. We may also say we fly to Paris on Monday. Notice that these verbs are in the simple present tense. They are not in the future tense. So the train arrives at 3 p.m. We fly to Paris on Monday and classes begin next week. The verb arrives, the verb fly, and the verb begin. They are all in the simple present tense. But in the context of the sentence, we understand that these are going to happen in the future. A third and a fourth application of this subject of simple present tense is when we want to talk about facts. These facts can be general, which are understood as things that will never change. For example, the sun rises in the east, earth is not flat, water boils at 100 degrees. All of these three examples are facts that will never change. The earth will not will not start to be flat, right? The sun will always rise in the east, and the boiling degree of the water is always going to be 100 Celsius. So these facts will never change. And the simple present tense is very used when we're talking about academic text, when we are reading about an essay or research. They are going to be using the simple present tense because we're stating facts or truths that will never change. But we can also talk about truths or facts that are true in the present. And we don't expect these facts to change from one day to the other, even though they may change. For example, I live in Washington, D.C. She is 80 years old. He works at Microsoft. In this first sentence, the person is stating where he or she is living, right? I live in Washington, D.C. It is not understood that tomorrow he will be living in New York City, for example. This is not expected to change. The same goes for the age, right? In this example, the lady is 80 years old, right? This is something that describes that person at that moment. But maybe next year or in a couple of months, that person will turn 81 years old. And the last example would be when we talk about where we work.
when we're doing a personal introduction, we're basically using the simple present tense because our facts from us sometimes they may change and sometimes they may not change. So he works at Microsoft, or I can say I work for Sena, or I study at Sena. We may state facts or truths that are true at this moment, and we are not implying that they change from one moment to the other. Bueno, entonces los usos o las aplicaciones que tenemos en el presente simple. Les decía que el primer uso es cuando estamos hablando de hábitos. También podríamos interpretarlo como cuando estamos hablando de esas actividades que nosotros hacemos día a día, lo que llamamos también la rutina diaria. Entonces, cuando hablamos de ejemplos en los que el tiempo presente simple se está usando como hábitos, veamos estas tres oraciones. I always drink coffee at work. Estoy diciendo, yo siempre tomo café en el trabajo. He goes to bed at 11 p.m. Él se va a dormir o se va a la cama a las 11 de la noche. They often eat lunch at school. Ellos suelen o frecuentemente comen, bueno, aquí sería eat lunch, sería más como almorzar. ¿Listo? Lunch es almuerzo, entonces comer almuerzo es más, es mucho mejor traducido como almuerza. Ellos frecuentemente almuerzan en el colegio. Veamos, en estas tres oraciones se está entendiendo algo que hace parte de los hábitos o de la rutina diaria de una persona. Ahora, si queremos hablar de eventos que se tienen planeados o que están determinados para un tiempo específico en el futuro, vamos a usar el tiempo presente simple. Algunos dirán, pero si aquí estamos hablando del presente, ¿cómo así que vamos a estar usando eh, este tiempo para hablar del futuro? Veamos cómo aún nosotros en español estamos usando el tiempo presente simple para hablar de eventos que van a ocurrir en nuestro futuro. Veamos a través de estas tres oraciones. The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 de la tarde. Veamos que los verbos están en presente. Yo podría decir, el tren llegará a las 3 de la tarde. ¿Listo? Es el mismo sentido, la misma oración. Pero aquí estoy usando el tiempo presente simple. Cuando yo digo, el tren llega a las 3 de la tarde, podría tomarse como si fuera una rutina de esa compañía o de ese tren, ¿verdad? Pero también se está entendiendo que cuando hablo de las 3 de la tarde es las 3 de la tarde en el futuro, ¿no? Porque si no, yo diría el tren llegó a las 3 de la tarde. The train arrived at 3 p.m. Aquí el verbo está en presente simple. Si estuviera en pasado, se entiende que el evento es en el pasado. Pero así como está escrito, como está expresado, se entiende que estas 3 de la tarde es en el tiempo presente simple y es un evento que va a ocurrir o que eh, está organizado o está previsto que vaya a ocurrir a las 3 de la tarde en el futuro desde el momento en el que yo estoy hablando. Otro ejemplo para ilustrar esto mucho mejor. We fly to Paris on Monday. Nosotros viajamos a París el lunes. Bien. Aquí el verbo fly, que es viajar, está en presente simple. Y se entiende, como está esta oración, que va a ser el lunes, el próximo lunes, ¿verdad? El lunes en el futuro. Ahora otro ejemplo. Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. Hay ciertas palabras que nos refuerzan el concepto del futuro, como por ejemplo next, que significa próximo. Next week, próxima semana. ¿Listo? Las clases inician la próxima semana. Observemos que estos verbos, arrive, que es llegar, fly, viajar, begin, iniciar o comenzar, todos están en el tiempo presente simple. Otro uso que tiene el tiempo presente simple es cuando estamos hablando de hechos que son permanentes o hechos que varían, que pueden variar, pero que en el momento son constantes. Ejemplo, para lo que son los hechos generales, tenemos estos tres ejemplos. The sun rises in the east. El sol sale en el oriente. ¿Cuándo vamos a ver que hay un amanecer donde el sol salga en el occidente? Nunca, ¿verdad? Es un hecho que no va a cambiar. Cuando digo the earth is not flat, la tierra no es plana.
¿Cuándo la Tierra va a ser plana? Nunca. O sea, es un hecho que no va a variar. Este último ejemplo, water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius, ¿verdad? O sea, 100 grados centígrados. ¿Cuándo va a cambiar este hecho para el agua, el punto de ebullición del agua? Nunca. Entonces, vemos que el tiempo presente simple es muy frecuentemente encontrado cuando estamos leyendo textos académicos, cuando estamos leyendo sobre investigaciones o estamos aprendiendo sobre un tema, vamos a escuchar el tiempo presente simple porque se van a estar estableciendo verdades o hechos que no se estiman que van a cambiar. ¿Listo? Aquí vemos puros ejemplos que pueden ser más como de ciencia. Ahora, ¿cuál es este último uso o aplicación que tiene el tiempo presente simple? Cuando estamos hablando de verdades o de hechos que hacen parte de nuestro presente y que no se espera que estén cambiando de un día para otro, que estén cambiando constantemente. El tiempo presente simple es muy usado en nuestras presentaciones personales, porque tienen esta característica, que son cosas que nos describen. Entonces, ejemplos, I live in Washington, D.C. Yo vivo en la ciudad de Washington. ¿Verdad? She is 80 years old. Ella tiene 80 años. He works at Microsoft. Él trabaja para Microsoft o él trabaja en Microsoft. Son ejemplos de hechos que podrían ser parte de nuestra presentación personal o oraciones que nos describen. Pero, por ejemplo, puede que esta mujer aquí estamos ilustrando en este ejemplo, she is 80 years old, ella tiene 80 años, el próximo año o dentro de 3 meses puede que ya no tenga 80 sino 81. Es decir, pueden cambiar a diferencia de estos que están aquí, pero no se espera o no se entiende que cambien de un día a otro o constantemente. Bien. Entonces ahora vemos lo que es la estructura básica del tiempo presente simple. Aquí observamos tres formas en las que podemos expresarnos: la forma afirmativa, una forma negativa o una forma interrogativa. Veamos una oración muy sencilla de manera afirmativa. Sería, he plays football every day. Él juega fútbol todos los días. La estructura básica es el sujeto, el verbo y el objeto o el complemento de la oración. El sujeto aquí es él, ¿verdad? Reconocemos o identificamos el pronombre personal él, he. Luego vemos el verbo es jugar. Ocurre en el inglés, y ahorita en la próxima diapositiva se lo voy a ilustrar mucho mejor. En el inglés, cuando tenemos los pronombres personales he, she o it, vamos a hacer una modificación en el verbo y es agregarle una S o una ES. Solo cuando estoy hablando de él, ella o eso, o cualquier caso que esté representado en estos tres pronombres. He o podría decir Roberto, she o podría decir mi mamá, o it o podría decir el hospital o la corporación. ¿Listo? Cuando estamos hablando de en estos tres casos, el verbo, así como lo encontramos y lo aprendemos de manera no conjugada o infinitiva, jugar, correr, hablar, ¿listo? Va a tener una variación y es que le agregamos una S o una ES. Hay unos casos específicos que vamos a ver a continuación de cómo le cambiaríamos cuando le agregamos S, cuando le agregamos ES. ¿Bien? Pero entonces aquí está diciendo el sujeto, el verbo juega, plays. ¿Y qué es lo que juega? Fútbol. Y quisiera dar más información sobre esa oración. ¿Cada cuánto juega al fútbol, por ejemplo? Diría every day. Él juega fútbol todos los días. Ahora, ¿qué ocurre si quiero decir o quiero corregir? No, no, no. Él no juega todos los días. Él no juega fútbol todos los días. ¿Cómo haría para hacer la negación de esta afirmación? El sujeto y el verbo to do, que es un verbo auxiliar. Estos verbos auxiliar, particularmente el verbo to do, tiene unas características. Primero, no se traduce. El verbo to do significa hacer, pero cuando estamos usándolo como un auxiliar en la oración, no vamos a traducirlo. Es decir, el verbo to do lo que nos va a ayudar es a representar el tiempo en el que estamos y si está afirmativo o si está negativo. ¿Listo? Cuando es afirmación no lo usamos, pero cuando queremos hacer
oraciones negativas o hacer preguntas, vamos a usar el verbo to do. Pero el verbo to do nos va a indicar en qué tiempo está esa oración. Porque el verbo ya no va a tener ninguna conjugación, ninguna escritura diferente. Va a ser, así como lo sabemos que el verbo jugar es play, aquí también se va a usar play. Ven que ya no lleva esta S ni lleva ningún cambio. Pero sí que lleva el cambio, el verbo to do. El verbo to do para él, ella o eso se escribe dos. Si, por ejemplo, yo quiero decir yo no juego fútbol todos los días, diría I do not play football every day. I do not play football every day. Aquí usaría do porque en el caso del pronombre yo no tengo que pensar en agregarle una S o una ES ni al auxiliar ni al verbo principal. ¿No? Entonces, este es un verbo auxiliar porque el verbo principal sigue siendo play, jugar. Yo no juego fútbol todos los días. Ahora, ¿qué pasa si quiero preguntar si una persona, esta persona o usted juega fútbol todos los días? Comenzamos con la estructura básica. Ahora, tenemos el auxiliar, el verbo to do, sabiendo a quién le voy a preguntar o sobre quién voy a preguntar, que es el sujeto aquí, ¿verdad? Y sé que el verbo to do, para estos tres casos, él, ella o eso, tiene que escribirse como does. Entonces, does he, ahora el verbo play y el objeto football con el complemento every day. Importante saber que las preguntas en inglés finalizan, tiene una característica, y es que este tipo de preguntas comienza con un verbo y finalizan obviamente con el signo de interrogación final, solamente ese. Y el inicial en el inglés no lo vamos a encontrar. Entonces, does he play football every day? ¿Juega el fútbol todos los días? Vemos aquí nuevamente que el does es porque estoy preguntando por él. Si quiero decir, juega fútbol, tu mamá juega fútbol todos los días, diría, does your mom play football every day? ¿Verdad? Entonces, importante recordar que esto solo ocurre, esta modificación de does o agregar una S o ES al verbo principal, y en este caso en las oraciones negativas e interrogativas al auxiliar, solo es cuando tenemos estos tres sujetos en la oración, él, ella o eso, he, she, it. Ahora vemos unas modificaciones o unas reglas específicas en las cuales podemos recordar qué ocurre cuando queremos, cuando vemos nuevamente esos tres pronombres, pero vamos a ver diferentes tipos de verbos donde tal vez la modificación no va a ser solo escribir una S, sino también una ES o cambiar alguna letra. Nuevamente recordando que son estos tres casos cuando estamos hablando de ella, él o eso. Cuando estoy hablando de eh, cuando estoy hablando y voy a colocarlos aquí los otros pronombres personales. I, we, you, they. Para cualquier otro caso, nosotros no modificamos el verbo. Y así como lo identificamos acá, live, sit, stay, try, carry, miss, bus, catch, fix, go, do, así lo vamos a encontrar. Entonces, si yo quiero decir, yo vivo en Cartagena, diría este es el verbo vivir. I live in Cartagena. Por otra parte, si quiero decir mi hermana vive en Barranquilla, identificamos que mi hermana sería she, ¿verdad? Entonces sería my sister lives in Barranquilla. La primera regla nos dice que para la mayoría de los verbos, lo único que tenemos que hacer para esos tres casos en los que los sujetos es él, ella o eso, es agregarle una S al verbo. Es lo único que hay que hacer. ¿Listo? La segunda regla nos dice que cuando el verbo termina en la consonante Y, ¿verdad? Y está precedida de otra consonante, como por ejemplo aquí el verbo try,
o carry. Try es tratar, carry es cargar. Cuando esta Y está precedida de una consonante, cambiamos esa Y a una I latina y agregamos ES. Entonces, si yo quiero decir, yo trato de ser buena estudiante, sería I try to be a good student. Si quiero decir, él trata de ser un buen estudiante, ¿ya? He tries to be a good student. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en S, Z, CH, X? Aquí incluiría este otro caso, cuando terminan en O y cuando terminan en SH. ¿Listo? Cuando estos verbos terminan en tienen esta terminación, lo que hacemos en vez de agregarle una S nada más, es que le agregamos una ES. ¿Listo? Miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes. Aquí teníamos el go, goes, y el do, does. ¿Sí? ¿Se acuerdan del verbo to do, el verbo auxiliar? Aquí estamos viéndolo. Cuando tenemos estos tres casos, decimos do, ¿verdad? Pero cuando es ella, él o eso, sería con does. Por eso en los ejemplos anteriores, cuando teníamos, en el caso de he, veíamos que ya no era el do, sino el does. Por esta misma razón. Para la mayoría es que terminan en S. Cuando termina en Y, tenemos que ver si está precedida de una consonante. Miren que aquí el stay termina en Y, pero está precedida de una vocal, la vocal A. Entonces solamente tenemos que darle una S. Cuando termina en Y y es precedida por una consonante, cambiamos esa Y por una I latina y agregamos una ES. Para estas terminaciones de S, Z, CH, X o SH, agregamos una ES. Importantísimo recordar que esto es solo para estos casos, en el que el sujeto de nuestras oraciones es él, ella o eso. Cuando no es este caso, sino que pues, puedo estar hablando de mí misma, así con yo, nosotras, nosotros, usted o ustedes, ellos o ellas, ¿verdad? Cuando tenemos estos casos, simplemente tenemos que usar el verbo, no tenemos que pensar en cómo termina, si le damos una S o una ES, si cambiamos la I latina, no importa. Solo para estos casos es que lo escribimos tal cual lo aprendemos cuando estamos memorizando, cuando estamos recordando cuál es el verbo jugar, cuál es el verbo hablar, cuál es el verbo trabajar. Tenemos aquí un video donde vamos a observar unos ejemplos dentro del contexto de alguien que está hablando de la rutina diaria de otra persona. Y vamos a observar estos verbos o estas acciones que hacen parte de la rutina diaria, cómo se conjugan para el caso de este personaje que aparece aquí. Entonces les voy a compartir la pantalla para poder ver este video en el tiempo que nos queda. Nos va a alcanzar para verlo sin ningún problema. Entonces vamos a compartir pantalla para observar. I want to tell you a story. Billy's uncle is 36 years old, and he lives on the 20th floor of a tall building. Every morning, he wakes up at 6 o'clock, he has a shower, then he eats breakfast, and after that he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift, and he goes down to the ground floor.
He leaves the building and catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock. And he finishes work at 5 o'clock. He comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift. He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Thanks for watching. Muy bien. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de alguien que está expresando la rutina diaria de su tío, ¿verdad? Del tío de Billy, de otra persona. Entonces aquí observamos diferentes acciones que ese individuo realiza en el día y cómo estamos usando el tiempo presente simple. Podemos identificar cómo los verbos cambian al agregarle una S o una ES. Entonces es muy importante recordar el uso que vamos a darle en el tiempo presente simple o en el cual nos vamos a enfocar. Ahora es el tiempo presente simple cuando estamos hablando de rutinas diarias. Muy importante porque a partir de esta semana en la que estamos, y las que quedan, las evidencias o las actividades del curso van a estar eh, solicitando que hablemos de rutinas diarias. Para esta semana tenemos el foro Let's Meet, en la cual vamos a estar hablando vamos a hacer un diálogo en el cual hablamos de la rutina diaria nuestra y de otra persona para los fines de semana. Esto qué se hace los sábados, qué es lo que realizan los domingos, etcétera. Entonces vamos a estar usando el tiempo presente simple. Por eso decidí incluirlo en esta fase de nuestra sesión en línea para hacer esa introducción o reforzar un poco lo que ya se explica eh, en las unidades del curso. La próxima semana y hasta que finalice el curso el 14, el 15 de noviembre, vamos a estar haciendo dos evidencias donde también vamos a estar usando el tiempo presente simple para realizar rutinas diarias o para expresar rutinas diarias. En la sesión del miércoles le voy a explicar con más detalle esas actividades en qué consisten. Por ahora, en lo que nos queda de tiempo de nuestra sesión en línea, vamos a desarrollar estos ejercicios que nos proponen en este enlace. ¿Listo? Aquí tenemos dos enlaces más que yo les recomiendo que ustedes ingresen en su tiempo libre y se animen a desarrollarlo, a participar y ir probando qué tanta claridad tienen con lo que se ha explicado y con lo que se estudia en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Pero para la sesión de hoy vamos a enfocarnos solo en este primer enlace. Cuando yo les comparto la grabación, cuando publico la grabación de las sesiones en línea, para estas sesiones en las que estamos usando esta presentación con varios enlaces, yo les comparto esa presentación para que ustedes puedan dar clic en cada uno de estos enlaces. Entonces vamos a ir ahora y vamos a desarrollar en lo que nos queda de tiempo este ejercicio, que consiste en lo siguiente. Tenemos acá varias oraciones en las que debemos seleccionar cómo conjugamos ese verbo en presente simple de acuerdo al sujeto de cada una de estas oraciones.
las opciones, vamos a ver aquí el verbo eat o el verbo eats, ¿verdad? De acuerdo al sujeto, recordando que es cuando tenemos ella, él o eso, que debemos hacerle esa modificación. He, she o it. Cuando tenemos estos tres sujetos es que debemos hacer esta modificación. Para los demás, no. Entonces, para eso quisiera que de pronto activaran el micrófono y vamos viendo por cada una de estas oraciones y ustedes me van diciendo cómo conjugarían el verbo, con it o con its, de acuerdo a este primer ejemplo. Aquí dice, we often ice cream with our cousins. We often Eat. eat o we often eat. Eat. Sería it, ¿verdad? Muy bien, porque estamos hablando de nosotros. En este caso, sería we often eat ice cream with our cousins. Nosotros frecuentemente comemos helado con nuestros primos. Veamos esta segunda oración. Don and his brother like o Don and his brother likes hiking on weekends. Aquí, ¿quién es el sujeto? ¿Quiénes son los sujetos de esta oración? Bank. Don y su hermano. O sea que serían ellos, ¿verdad? Entonces, para ellos Yes. sería like o Like. likes. Likes. Sería like. Recordemos Like. que aquí estaríamos hablando de ellos. They. Bien. Sí. They. Don and his brother. Don y su hermano. Es decir, ellos. A ellos les gusta caminar los fines de semana. O hacer senderismo. Hay quienes senderismo. Entonces, es el verbo like porque no estoy hablando solo de Don. En este caso sería he. Sino que estoy hablando de Don y de su hermano. Sea, dos personas, ya al ser plural, sabemos que va a ser ellos, no él. Estos son singulares, recordemos que estos siempre son singulares. Ahora, aquí estamos en esta tercera oración, tendríamos it, sleep o it sleeps. It, vemos que es el caso de que se señala acá. Entonces, ¿cuál sería la conjugación correcta del verbo dormir? Lips. Lips. Sleeps, muy bien, sleeps. Eat. Eso, duerme en el sofá todas las noches. Eso. It sleeps on the couch every night. Ahora acá tenemos my sister drive o my sister drives. ¿Qué dicen ustedes? Dries. Rice. Drives. Muy bien, porque estoy hablando de ella. Mi Sí. hermana me lleva a cine todos los viernes. Ahora en la quinta, my father and I make o my father and I make breakfast Make. on Saturday. Make. Muy bien, porque estoy hablando de mi papá y también me estoy incluyendo, entonces sería nosotros, ¿verdad? We. My father and I make breakfast on Saturdays. Mi papá y yo preparamos desayuno los sábados. Aquí tenemos she, nuevamente, aquí es más fácil porque pues, vemos claramente cuál es ese sujeto en la oración. She, sería she read o she reads. ¿Cómo conjugamos el verbo leer para ella? Read. Reads, muy bien. She reads her favorite books at the library. Ella lee sus libros favoritos en la biblioteca. Aquí en el séptimo punto, en la séptima oración tenemos you, sería you buy o you buys. Buy. Exacto, muy bien. You buy fruits every Saturday at the market. Tú compras frutas todos los sábados en el mercado. Ahora acá tenemos my family. My family pray o my family prays. Pray. Muy bien. Bueno, aquí tendríamos, hay dos formas. Cuando hablamos de mi familia, ¿verdad? Cuando pensamos en familia, pensamos en un grupo de personas. Entonces diríamos, es plural. Sin embargo, aquí my family
es un término singular. Entonces, yo propondría que my family estaría representado por este pronombre, it, en vez de they, ¿verdad? En vez de ellos, al hablar de mi familia, estoy hablando de eso, ¿verdad? Entonces, my family prays at the temple every Thursday. Bien, ahora tenemos esta oración. The lions often sería los leones, frecuentemente. Aquí estamos hablando de los leones. ¿Qué proponen ustedes que sea roar o roars? Roars. The lion often roar. ¿Sería roar? ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, pero estamos hablando de animales, ¿verdad? Entonces es it. Pero ¿qué ocurre? Aquí estamos hablando de varios animales o varios leones. Entonces, en vez de ser it, sería they. Entonces, al ser plural, ya tenemos que usar la conjugación sencilla del mismo verbo tal cual lo aprendemos, lo conocemos, sin tener que hacerle ninguna modificación a la escritura. Entonces, the lions often roar very loudly. Los leones suelen rugir muy fuerte. El verbo rugir es roar. Sí, recordemos que por ser plural ya no es it, sino they. Y finalmente tenemos aquí I, I take o I takes. Take. Muy bien. I take pictures with my family on special occasions. Yo tomo fotos con mi familia en ocasiones especiales. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio donde nosotros vamos repasando, de acuerdo a, primero identificar el sujeto de la oración y luego identificar